Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Natalia? Gracias por la compañía, como siempre. La jornada está, podemos decirlo así, presentándose como muy movida en materia informativa. Sí, muchísimo. Y tenemos el gran tema de estas horas. Sí, si te es cierto. parece, empezamos por él. El jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, fue imputado por un delito continuado de suposición de estado civil en reiteración real, asociación para delinquir y tráfico de influencias. Además, la fiscal de flagrancia, Gabriela Fossati, le otorgó 30 días de prisión preventiva. Fossati, recordemos, investiga las responsabilidades de Astesiano y otras personas en la falsificación de documentos para el posterior otorgamiento de pasaportes uruguayos a personas de origen ruso. Ante la magistrada, el custodia presidencial reconoció haber ofrecido para sus actividades ilícitas tanto las instalaciones de la Torre Ejecutiva, sede de Presidencia de la República, como sus contactos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, este es el gran tema del día, pero hay más. Hay más y ya lo repasamos. Naftas deberían bajar casi 3 pesos y gasoil subir 1 peso a partir de octubre, según el estudio de la URSEA de septiembre. Poder Ejecutivo todavía no tomó resolución. La detención del jefe de seguridad presidencial impactó fuertemente en la conversación pública e implicó un crecimiento muy importante de las menciones negativas sobre la calle Pou en redes. Ex relator de libertad de expresión de ONU pide una investigación independiente sobre el caso del periodista Gabriel Pereira. El abogado de Maya Sicurel reconoció que la contadora y la firma que representaba el Uruguay fueron parte del esquema de corrupción montado por Odebrecht, pero de manera involuntaria. Naciones Unidas expresó su inquietud ante la eventual aprobación de un proyecto de ley que otorgaría la prisión domiciliaria para mayores de 65 años. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, recibió hoy al sindicato policial, cuyos dirigentes manifestaron sospecha de seguimiento por parte de inteligencia. La demografía de las empresas uruguayas y su tránsito por la pandemia. Un importante grupo de docentes de educación musical, ciencias físicas, educación social y cívica y comunicación visual hicieron público su rechazo al nuevo plan de educación básica integral presentado por la ANEP. Retornó a actividad por Internet del Banco República y en las sucursales con operaciones enlentecidas por alta demanda. El sí lidera los resultados de los referendos de anexión de regiones ucranianas, según la Comisión Electoral de Rusia. Una encuesta le da a Lula da Silva una amplia ventaja sobre Jair Bolsonaro a menos de una semana de las elecciones de Brasil. También nos pueden escuchar por Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y área metropolitana, radio de la Universidad de la República, que en el mundo entero se escucha en uniradio.edu.uy. Tenemos móviles en las calles de la ciudad. Empieza a repasar, a saludarlos Natalia Noves. Sí, funcionarios, docentes, estudiantes de las distintas ramas de la educación en conflicto y movilizados en estas horas. Así que vamos al contacto con nuestras compañeras, Mariana Abreu y Macarena Vico. Mariana, ¿por dónde estás vos? ¿Cómo andan, Natalia? Martín, buenas noches. Estamos en el ISEF de Parque Valle, el Instituto Superior de Educación Física, que permanece ocupado justamente por docentes, funcionarios y estudiantes de la Universidad de la República que, como decías, establecieron una serie de ocupaciones y de medidas para esta semana que involucran a 8 sedes de la UDELAR. En un ratito nada más vamos a estar hablando entonces de estos reclamos que tienen como centro un aumento del presupuesto para la UDELAR. Bien, de la educación terciaria pasamos a la educación primaria con Macarena Vico, que se ve claramente, está allí en la Casa del Maestro. Exactamente, Natalia, estamos en la Casa del Maestro porque la Federación Uruguaya de Magisterio va a brindar una conferencia en algunos minutos para hacer pública su posición respecto a la reforma educativa presentada por el gobierno y que además tiene, además de la opinión de la Federación, ya hemos conocido desde la formación docente, ha habido paros y movilizaciones y ocupaciones de centros que se plantean opuestos a lo que propone el gobierno. En instantes vamos a hablar con Elvia Pereira sobre este tema. Le agradecemos a Macarena Vico por este adelanto, lo mismo a Mariana Abreu, y ahora adelanta contenido de informe Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo estás, Martín?
Martín, seguimos en tema de alguna forma porque vamos a hablar justamente del plan nuevo, el nuevo plan de educación básica integral que planteó ANEP para intentar, bueno, en 2023 llegar a una modificación no solo del marco curricular nacional que ya venía trabajando con la transformación educativa, sino también un cambio en la estructura. Vamos a estar compartiendo los detalles de ese cambio, cómo es que se va a estructurar. Algo ya está rondando por la prensa, sabemos que iría hasta 9º grado en vez de 6º y que esos el 7º, 8º y 9º serían 1º, 2º y 3º de liceo. Vamos a meternos de lleno en eso, también vamos a tener la justificación de parte del oficialismo de este cambio y también la opinión del coordinador del Observatorio del Derecho a la Educación, Pablo Martínez, sobre las propuestas de la ANEP. Ayer en la letra chica hubo una importante acusación de la coordinadora Ollas por Vida Digna, coordinadora popular y solidaria vinculada a las ollas populares, a Uruguay Adelante. Y Uruguay Adelante respondió en las últimas horas. Vamos a ver qué se dijo. A ver si entendí bien. Gente de Uruguay Adelante, sí, que es quien el MIDES terceriza para que reparta insumos, sí, te llamó a vos directamente, y te consta que ha llamado a otros referentes de otras ollas, diciéndote que si salís de la organización, en nuestra red pasó te dan más y mejor insumo. Sí. ¿Eso te pasó cuándo? Sí. ¿Cuánto hace? No sé, es el 2021. En el 2021, cuando empiezan a actuar en todo esto. Si alguien tiene alguna prueba de que nosotros hicimos lo que dicen que hicimos, por favor que la pongan arriba de la mesa. Realmente, porque ya a esta altura nos tiene cansados tener que decir una y otra vez de que desde Uruguay Adelante no se contactó a ninguna olla para que cambie de una organización hacia la otra. Bueno, lo decíamos en portada, el jefe de la seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, está con prisión preventiva en este momento, imputado por varios delitos. Sí, y la imputación de Astesiano es el tema de arranque de hoy que empieza a desarrollar Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo les va, compañeros? Así es, jornada movida hoy porque justamente a la tarde se dio esta imputación de Alejandro Astesiano que se dio en el juzgado de 36 turnos, donde el juez subrogante Matías Porciúncula, no permitió el ingreso a la prensa en una instancia que no es habitual que esto suceda, que no se le permita el ingreso a la prensa, por lo que se dio de carácter reservada, porque él argumentó que había una presunción en principio de inocencia, algo que después fue ratificado con la condena, que como ustedes adelantaban hoy más temprano, se dio por 3 delitos, por la superposición de Estado civil en calidad de coautor, en reiteración real, con un delito de asociación para delinquir y un delito de tráfico de influencias. ¿Qué sucedía en este caso? Bueno, como lo veníamos anunciando desde ayer, se falsificaba documentación para que esa documentación permitiera exhibir pasaportes falsos que eran destinados principalmente, y es lo que se conoce hasta ahora, a personas, a población rusa para que obtuviera un pasaporte. Se vinculaba a personas uruguayas fallecidas, que estaban identificadas en la Dirección Nacional de Identificación Civil como fallecidas, y se les atribuía un hijo o hasta un nieto ruso que no se daba. Entonces, de esa forma se podía obtener este pasaporte. Por esta causa ya habían sido imputadas 3 personas, mejor dicho, además del jefe de seguridad del presidente Lacalle Pou. 2 rusas y un escribano uruguayo. El ruso que fue imputado hace unos días, el día sábado, fue Román Karpov, que fue la primera persona por la que se dio cuenta también de toda esta investigación que venía hace un tiempo por la fiscal Gabriela Fossati, y que se dio cuenta a propósito de una asociación de migrantes en México. A partir de allí es donde se da cuenta de esta situación que se viene desarrollando con algunos rusos que buscan obtener su pasaporte. Pero veamos lo que decía hoy más temprano la fiscal Gabriela Fossati a la salida de la audiencia. La Fiscalía entendió que se daban todas las condiciones, que era un asunto paradigmático para solicitar un plazo muy prudente, porque es primario legal, de prisión preventiva, como se solicitó en el caso de los otros 2 coimputados, en realidad son 3 coimputados en esta causa,
En 2 de ellos se solicitó una prisión preventiva por 30 días, los 3 eran primarios. En los 3 casos, a pesar de la oposición de la defensa, el juez compartió que existía claramente un riesgo de entorpecimiento de la investigación por parte de los 3 y por esa situación, y solo por esa situación, la persona va a ser sujeta a prisión preventiva. Solicitó unas condiciones especiales en virtud de que había tenido un problema con unos individuos que lo conocen que habían aparentemente realizado un delito con respecto a sus hijos, y la Fiscalía coincidió que, si bien no es un funcionario público, teniendo presente el lugar estratégico que ocupa y que estamos hablando nada más y nada menos que una persona que se ocupaba de la seguridad del presidente de la nación, ¿sí? La persona más importante en este momento en nuestro país, entendió que era válido que se por lo menos sugiriera a la investigación administrativa que se adopten todas las medidas para que esta persona no tenga riesgos en su seguridad física. Bueno, digo, la fiscal Fossati hablaba de la decisión de tomar estos 30 días de prisión preventiva. Así es, son 30 días de prisión preventiva que se dan en este caso para continuar con la investigación, porque se entiende que tanto Astesiano como las otras personas que ya fueron imputadas entorpecen la investigación, y por esto se les pide una prisión preventiva de 30 días y, como decía la fiscal, solicitó a Astesiano que se le dieran medidas de seguridad cuando esté privado de libertad, ya que tiene él entiende que su persona puede peligrar estando preso en una cárcel no con buena seguridad, porque recordemos que él tuvo un incidente siendo jefe de seguridad del presidente de la calle Pou cuando uno de sus hijos lo robaron y él fue a buscar a las personas que robaron a sus hijos. Astesiano era policía, pero no era funcionario público. Esto lo aclara la fiscal allí en las declaraciones a la prensa. Siendo policía, trabajó en una división de inteligencia, trabajó en una división que hacía patrullaje en la calle, y también trabajó en la Dirección Nacional de Identificación Civil, por lo que tenía conocimiento, tenía material. Pero escuchemos y recordemos lo que pasó el fin de semana, cuando el domingo, mejor dicho, el presidente de la calle Pou volvía de sus vacaciones. Al volver se entera por intermedio de Claudio Correa, director de Información e Inteligencia, que estaba detenido su jefe de seguridad, que se había ido de vacaciones con el presidente a hacerle la custodia, justamente, porque cabe aclarar también que estamos hablando del jefe de custodia de un presidente. Por ende, es una persona que tiene que estar continuamente al lado, tiene que ser como su sombra y hacerle un seguimiento constante. Y bueno, era una persona que estaba en total confianza absoluta con el presidente, a quien, como mencionábamos ayer en la conferencia de prensa, reconoció el presidente que conoció en 1999. Pero escuchemos lo que decía la fiscal a propósito del vínculo y la comunicación que se le dio al presidente cuando lo detuvieron a su jefe de seguridad. Puedo dar así absoluta certeza de que no he tenido el más mínimo obstáculo en esta investigación, ni del lado del Poder Ejecutivo, ni del lado de inteligencia, ni del lado interno, a través de mi superior, el fiscal general de la Nación, que estuvo en conocimiento, que ni siquiera solamente era puesto en conocimiento a los aspectos de que sí, esta fiscalía trató de procurar caminos que evitaran una situación de exposición tanto a la figura máxima del país como a sus hijos. Y tengo entendido, porque no hablé de vuelta con él, que bueno, que yo le avisé cuando el avión había aterrizado y que en ese momento se comunicó con el presidente de la Nación. La fiscal maneja grabaciones de Astesiano muy comprometedoras. Así es, Martín y Natalia. Hoy a la tarde, después de lo que fue la audiencia, la Fiscalía nos envió a los periodistas que allí estuvimos un material donde detallan parte de las grabaciones, porque tienen un montón de grabaciones que todavía no han podido desgrabar, en donde el propio Astesiano habla con sus socios y con sus personas cómplices, mejor dicho, involucradas en esta asociación para delinquir, donde da cuenta de su rol en la organización. Él tenía un bagaje y un conocimiento que había adquirido como exfuncionario policial, un conocimiento de autoridades, y en estas grabaciones da a entender que él es quien genera el vínculo con autoridades, mejor dicho, autoridades no, personas que trabajan en Cancillería, en el Ministerio del Interior, no sabemos quiénes son, pero en las grabaciones él dice que tiene esos contactos para poder acelerar estos pasaportes que se le daban a estas personas rusas, que incluso en las grabaciones se habla de hasta 50.000 pesos que se cobraría por cada pasaporte. Además, hay un dato no menor y muy importante, es que Astesiano se había reunido con sus socios en alguna ocasión en el piso 4 de la torre ejecutiva. Pero veamos en este tape algunas de las frases y algunos de los elementos que da cuenta la fiscal.
Según la formalización de la fiscal Gabriela Fossati, se reunió evidencia de alta calidad que permite conectar a Artesiano con el grupo de F y S, por lo menos a partir del 30 de agosto de 2021. Artesiano ofrecía contactos reales o simulados con funcionarios ubicados en puestos estratégicos. El 18 de noviembre de 2021 le envió un mensaje a F por WhatsApp solicitándole que lo atendiera cuando lo llamara, porque iba a estar con él. Le indicaba también por mensaje el 15 de diciembre. Lo concreto es que tienen que llamar al director de Migraciones, que es amigo, que le pase fecha, pero tiene que entrarle con carpeta. Yo no puedo transmitirle que estás nervioso porque se los baja. O decía el 1 de mayo de 2022. Yo tengo que esperar que me llame para yo decirle algo a vos, ¿tá? Es fácil, si me dicen, no, mirá, estamos, es por Cancillería, lo van a hacer todo eso diplomático, así nomás te digo. Ahora, si me dice algo, le digo, no, mirá, no queremos nada y ya está. Vamos a retirar así, porque si no, no seguimos en eso y tengo una presión bárbara. Otro mensaje del 20 de mayo de 2022 decía, entendé que yo con el que hablé ahora es el uno ahí. Es diferente, pero hacemos eso, dale. Los otros que vengan nomás, que lo otro está pronto y quiere liquidarlo también porque les rompe. Les voy a escribir que no, que queda todo nulo. Por otra parte, se intercambiaban documentación de rusos por WhatsApp. El día 4 de octubre de 2021 y 17 de noviembre de 2021, coordinaban encuentros en su despacho del piso 4 de la Torre Ejecutiva. En una oportunidad se reunieron los tres, pero en general los encuentros se daban entre F y Astesiano y el primero se contactaba con S. Se comunicaban por Telegram, hablaban de dinero. Mira, eso no te lo puedo mandar los mensajes. No te puedo reenviar nada de eso. Yo estoy tratando de conseguir las 3 lucas que me faltan. Los presuntos contactos de Astesiano le organizaban la tramitación. En un mensaje de WhatsApp del 31 de marzo de 2022 decía, el otro me pregunta hoy quién se hace responsable. Responsable no nos hacemos, si te digo que sí, es sí. Les indicaban lo que tenían que poner en los documentos. Le estaba mirando el tema de los documentos, lo que tiene que poner después ya estaba todo arreglado, me dijo. Solamente el tema de los documentos, ¿qué es lo que va a poner? No sabés cómo están laburando, en serio. Fuimos a la casa del otro, que tiene la computadora que trabajaban cuando estaban en pandemia con todos los accesos trabajándola ahí, como locos. De verdad te digo. Es más, me quieren dar esto, si pueden hacerlo que vale una fortuna. Sale casi 50 lucas. Por razones de tiempos, no se ha podido procesar toda la información obtenida en las diligencias cumplidas en los domicilios y estudio de los 3 involucrados, culmina el documento de formalización. Y en este documento queda a entrever que el rol de Astesiano era principalmente de gestión y de nexo entre estas personas rusas que le traían a los clientes, digámosle, para tramitar estos pasaportes, y él con su conocimiento y con sus contactos hacía valer esa función, digamos, para poder darles de forma rápida los pasaportes a estas personas. Todavía no se sabe cuántos pasaportes son o cuántos se han tramitado, la fiscal lo está investigando, pero se habla de que pueden ser entre miles y entre 300, no está, 300 y entre miles, perdón, no está calculado, y la fiscal Fossati además adelantó que se continúa investigando y que posiblemente puedan haber más indagados por esta causa. Bien, muchas gracias, Diego. Seguimos en el tema porque hay más. El jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, reconoció ante la justicia tener antecedentes penales, además de las más de 20 indagatorias por distintos delitos. Sin embargo, en una rueda de prensa realizada ayer, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, había negado que Astesiano tuviera antecedentes penales. Alejandro Astesiano, ex policía y jefe del Servicio de Seguridad Presidencial de Luis Lacalle Pou, tiene más de 20 indagatorias policiales por hurto, estafa, daño y apropiación indebida. El domingo fue detenido porque se presume que integra una red dedicada a falsificar documentación para que ciudadanos rusos obtengan cédulas de identidad y pasaportes uruguayos. Ya fueron formalizadas otras 3 personas que integrarían esta misma red. En conferencia de prensa, el presidente de la República aseguró que Astesiano no cuenta con antecedentes penales. No tiene antecedentes penales. De hecho, ustedes, no sé si ustedes, tu propio medio, pero los medios lo publicaron en su momento, no tiene antecedentes penales. Y sobre lo que va a suceder, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo los elementos que tengo hasta este momento es que una orden de detención no se libra porque sí. Me imagino que la fiscal tiene indicios, no sé de qué involucramiento, lo desconozco. Veremos después de las próximas horas cuál es el dictamen primario que hace la fiscal y obviamente que uno tomará las medidas en consecuencia.
A pesar de las declaraciones del presidente, en la audiencia de detención realizada este lunes, Astesiano reconoció tener antecedentes penales. En el acta judicial del 26 de septiembre constan los datos que brindó el imputado Alejandro Andrés Astesiano Severignini, de 51 años, casado, nacido en Montevideo, con secundaria incompleta, y se aclara que tiene antecedentes penales. Estos corresponden a un delito de estafa cometido en 2012. Un agregado breve, simplemente hoy el presidente de la calle Pou volvió a hablar del tema, lo hizo en Fraiventos y dijo que al comienzo de su actual administración sabía que Astesiano tenía anotaciones policiales, pero que no tenía antecedentes penales. Esa fue la precisión que hizo con respecto a un tema del que se está hablando en distintos medios de comunicación en todo el mundo. Sí, es una noticia que está recorriendo el mundo, como decía Martín, con la palabra escándalo como la más repetida en los titulares, además de la sorpresa que expresó el mandatario por la noticia. El diario argentino La Nación tituló la nota "Escándalo político en Uruguay, detuvieron al jefe de la custodia de la calle Pou", y agregó que Alejandro Astesiano fue detenido por falsificación de documentos. La calle Pou aseguró que se sorprendió con la noticia. De forma similar comunicaron los hechos el diario Ámbito Financiero de la vecina orilla, destacando en su caso el componente ruso en las maniobras, mientras que la cadena española Antena 3 indicó que la aprehensión fue por falsificación de documentos y consignó que la calle declaró estar tan sorprendido como ustedes por lo ocurrido. Por su parte, el portal internacional Bloomberg en línea consignó los hechos sin calificarlos, al igual que lo hicieron otros medios como Infobae o Milenio de México, que en su párrafo inicial destaca que Astesiano ha sido indagado en múltiples ocasiones desde 2003 por hurto, estafa, apropiación indebida y daño. Sin embargo, el mandatario recalcó que no tiene antecedentes penales, consignó el medio mexicano. Y un informe de la consultora WL señala que tras la detención de Astesiano, las menciones negativas a la calle Pou en las redes sociales llegaron a 72%. Según el documento, en ese rubro, el presidente atraviesa por uno de los peores momentos en lo que va de su gestión. WL señala que la detención de Astesiano impactó fuertemente en la conversación pública e implicó un crecimiento muy importante de las menciones a la calle Pou. Se agrega textualmente que al día de hoy, 27 de septiembre, el mandatario consolida uno de sus peores meses en este sentido. También hubo un aumento de conversación sobre la calle Pou desde el exterior, en particular Estados Unidos y Argentina. En Estados Unidos se hace foco en los pasaportes rusos. Según la consultora, hubo al menos otros 3 momentos de acumulación de menciones negativas en septiembre. 2 de ellos fueron generados por los cambios en la normativa antitabaco y su vinculación a las demandas de la tabacalera Montepaz. Según WL, hubo fuertes críticas al presidente tanto desde la oposición como desde la militancia de la coalición. Además, a mitad del mes también hizo crecer nuevamente la conversación negativa el nombramiento de José Reyes, quien contaba con antecedentes de contrabando como funcionario de particular confianza en la Embajada de Uruguay en Argentina. Las referencias negativas de votantes oficialistas están principalmente asociadas a decepción vinculada al concepto de corrupción. El informe concluye en que todos los elementos analizados consolidan un escenario adverso para el gobierno en general y para la imagen del presidente en particular. Se instala un clima negativo que muy probablemente se trasladará a la opinión ciudadana, dice WL. Además, una comparación con meses anteriores arroja que septiembre fue el tercer mes consecutivo con aumento de las menciones negativas de la calle Pou. Ahora cambiamos de asunto porque el informe de la URSEA correspondiente a septiembre marcará una baja en el precio de la nafta de cerca de 3 pesos, siempre hablando en este caso de precio de venta al público, y un aumento del precio del gasoil en las mismas condiciones de 1 peso. Según averiguó MBD Noticias, dichos valores tienen en cuenta la última actualización del precio de paridad de importación de los combustibles y además los márgenes de ganancia correspondientes a la cadena de distribución, por eso el precio de venta al público. Exactamente. Los datos aportados por la URSEA deben ser tenidos en cuenta por el Poder Ejecutivo, que aún no tomó una decisión con respecto a las tarifas de los combustibles que regirán desde el próximo sábado, 1 de octubre. El gobierno también debe tener en cuenta el informe mensual de ANCAP. Recientemente, el presidente del ente, Alejandro Stepanisic, dijo en Canal 10 que la empresa estatal sigue teniendo una situación financiera fuerte y que no va a tener gran significación en los precios locales.
Ahora otra vez cambiamos de tema, retomamos algo presentado al comienzo, porque integrantes de la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna, de Ollas Populares, denuncian haber recibido ofertas de insumos por parte de Uruguay Adelante, la ONG, a través de la cual da sus apoyos el Ministerio de Desarrollo Social. Las denuncias fueron realizadas aquí en La Letra Chica, en TV Ciudad. A ver si entendí bien. Gente de Uruguay Adelante, que es quien el MIDES terceriza para que reparta insumos, te llamó a vos directamente, y te consta que ha llamado a otros referentes de otras ollas, diciéndote que si salís de la organización, en nuestra red pasó ¿te dan más y mejor insumo? Sí. ¿Eso te pasó cuándo? Sí. ¿Cuánto hace? No sé, en el 2021. En el 2021, cuando empiezan a actuar en todo esto, cuando nosotros entregamos los datos. Porque realmente y lo ha pasado después. Y ahora también, ahora con el Día del Niño pasó. Con el Día del Niño se acercaban a las ollas y le prometen que le van a llevar pelotero, hamburguesa y todo eso para los niños, porque hay referentes que en realidad no les da para hacer el Día del Niño. Y le ofrecían todo eso para que se fueran para pero si salen de la organización popular, pero así dicho con todas las letras, te digo que me deja atónito. Nosotros venimos acá a decir la verdad de las cosas que estamos no tenemos por qué mentir aparte. Y estamos representados. Es algo que para nosotros en ese momento está, y por eso no queremos dar los datos. Por eso tenemos el número de cédula y dónde viven, está. Por ejemplo, en la olla que soy referente, tienen todo. Todos los días le tomamos la dirección y está en orden todas las cosas, pero dar esos datos necesitamos una seguridad. Nosotros manejamos algo que tenía que haberse hecho cargo el MIDES. Digo porque... Bien, y desde Uruguay Adelante, la organización que depende del MIDES, sostienen que no hay registro de que se haya llamado a ningún integrante de la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas Populares. Sí, y justamente la ONG Uruguay Adelante pide ante esto que se denuncia, que se presente la denuncia formal para que se puedan tomar medidas. La verdad, realmente nosotros hoy por hoy estamos pensando en posiblemente llevar esto a una denuncia, para que quien sea que diga estas cosas, bueno, que presente las pruebas del caso. O sea, Uruguay Adelante tiene determinados teléfonos que son los centrales de Uruguay Adelante y son los carriles oficiales que tiene Uruguay Adelante. Si hay alguien que está llamando, haciendo este tipo digamos, de amenazas o de incitaciones a una situación por otra, primero que dentro de la organización nosotros estuvimos chequeando los teléfonos a ver si alguien había agarrado nuestro teléfono en Uruguay Adelante, no pasó. Si hay alguien de Uruguay Adelante que lo está haciendo, está incurriendo en una falta y nosotros tenemos que efectivamente caerle a esta persona. Gremios estudiantiles. Bueno, tema de móvil que ya desarrolla Mariana Abreu en la edición de hoy de MBD Noticias. Andabas por el ISEF, Mariana. Vemos y escuchamos. Así es, ISEF de Parque Valle, que permanece ocupado por estudiantes, docentes y funcionarios de la Universidad de la República, que tienen como reclamo principal el aumento del presupuesto para la UDELAR en momentos en que se discute justamente este tema en el Parlamento, en el proyecto de ley de rendición de cuentas. Estamos junto a Lucía Álvarez del Centro de Estudiantes de Educación Física y también Martín Caldeiro de ADUR, la Asociación de Docentes de la UDELAR, para que nos cuenten un poquito más sobre estos reclamos. Lucía, bueno, me contabas recién fuera de micrófono que esto se da en el marco del conflicto que lleva la UDELAR en general para todas las facultades y este aumento del presupuesto que están pidiendo. Sí, bueno, en primer lugar, gracias por estar acá. Mencionar que la ocupación que estamos haciendo desde la intergremial del ISEF hoy, que estamos presentes aquí haciendo actividades y manifestándonos, es parte de una movilización masiva de toda la UDELAR y por eso no queremos dejar de mencionar que como estamos presentes aquí en el ISEF hoy, el resto de la semana hay que estar apoyando y participando del resto de las actividades. Ahora, ¿cómo afecta principalmente al ISEF el tema del presupuesto? Bien, como representante del orden estudiantil, hay algunas cuestiones que se traducen específicamente para quienes estudiamos educación física, curso de guardavidas y las tecnicaturas en los distintos deportes, que son las carreras que se imparten aquí en el ISEF. Y por mencionar algunas, tienen que ver con la ampliación de la franja horaria en la oferta de las materias
de las 3 carreras que hay aquí en Montevideo y en el resto de las sedes a lo largo del país. Uno de los lineamientos que tenemos en el centro de estudiantes es que los estudiantes y las estudiantes no tengan que optar por estudiar o trabajar, sino que la franja horaria, las 3 franjas horarias que exigimos se puedan dar y que los estudiantes no tengan que elegir eso. Y entonces con el presupuesto cero eso no es posible. A su vez, mencionar que la matrícula en ISEF viene aumentando hace años, también producto de una lucha estudiantil de muchos años. Se liberó hace más de 7 años la prueba de ingreso. Ahora para ingresar a la carrera hay que hacerlo a través de un sorteo, pero para los próximos años nos proyectamos ampliando aún más la matrícula, que con este presupuesto cero, con la política que está haciendo el gobierno de presupuesto cero, eso no sería posible y no es algo que queremos dejar de exigir, que toda la persona que quiera estudiar educación física pueda hacerlo y en condiciones dignas. Martín, diferentes actividades en el día de hoy, toques musicales, ¿qué es lo que vienen realizando? Bueno, arrancamos a las 9 de la mañana. Un primer encuentro que fue a las 10:30 sobre transformación educativa, que estuvo una compañera de ADES, Andrea Revuelta, y Pablo Martínez por UDELAR. Bueno, eso fue una de las actividades centrales. La otra actividad central fue el Ejecutivo de ADUR, que sesionó acá, que se hizo una conferencia de prensa donde se estuvo conversando también sobre el tema presupuestal. Y después, bueno, se hicieron algunas reuniones gremiales por los órdenes y, bueno, finalmente terminamos con un toque donde, bueno, hay 4 bandas que van a tocar y iríamos más o menos hasta las 9. Pero bueno, ¿cómo sigue este tema? Se van a dar una serie de ocupaciones, pero en lo que tiene que ver con el gremio docente, por ejemplo, ¿cuáles son las medidas, digamos, a mediano plazo? Bueno, como decía Lucía más temprano, esta ocupación se da en el marco de un conflicto mayor, de un conjunto de movilizaciones mayores que tiene que ver con el presupuesto, está en respuesta a el mensaje presupuestal que el gobierno envió al Parlamento de presupuesto cero, a su vez también con la posibilidad de la quita del fondo, del adicional del Fondo de Solidaridad, que, bueno, gracias a las movilizaciones que hemos tenido, eso parecería ser que está, que no se va a dar esa quita. Pero bueno, seguimos todavía movilizándonos por el tema salarial, ¿no? Hoy en la UDELAR el 65% de los docentes son grados 1 y grados 2. Imagínense que un grado 1 cobra, un grado 1 20 horas cobra unos 14.000 pesos. ¿Ah? Eso implicaría, obviamente, primero lleva al multiempleo, no permite el desarrollo académico de los docentes, porque los grados 1 y los grados 2 son grados en formación, pero que a su vez también desarrollan investigación, extensión, enseñanza, y con esta política presupuestal eso sería imposible. Y en el ISEF aún más esto se agrava, porque si bien a nivel general en la universidad es el 65%, en ISEF es casi el 87% de los docentes a nivel nacional que son grados unidos. Agradecemos mucho entonces a Martín y a Lucía por el orden docente y el orden estudiantil en lo que respecta a este conflicto universitario en el marco de un reclamo de mayor presupuesto para la UDELAR. Recordar que está la Facultad de Psicología también ocupada. Ayer ocupó la Facultad de Artes y se esperan, y ya se establecieron de hecho, otra serie de ocupaciones para los próximos días. Muchas gracias, Mariana. Estos son reclamos, movilizaciones en la enseñanza universitaria, pero hay otros temas de conflicto. Hay otra vía en paralelo que abarca justamente otras ramas de la enseñanza que tiene que ver con los cambios en ese sentido, ¿no? Este plan de educación básica integrada, y de eso hablará Julieta Núñez Tomás. Sí, son momentos muy turbulentos para lo que tiene que ver con la educación y en particular por los cambios que se están impulsando desde el gobierno y de los que se vienen discutiendo hace ya bastante tiempo. Esto del nuevo plan de educación básica integral es una discusión que se viene
se tiene hace poquito en realidad, pero que está enmarcada en todo el planteo que se hizo desde la Administración Nacional de Educación Pública de transformación educativa, esta reforma de la educación que desde el inicio de este gobierno vienen planteando y que ha tenido en todo este tiempo grandísimas resistencias, no solamente por parte de los docentes, sino también por parte de los estudiantes e incluso de muchos actores vinculados a la educación que no están precisamente dentro de los espacios educativos. Así que es algo que se viene impulsando de alguna manera hace bastante tiempo. Este nuevo plan es uno de los puntos más de esta transformación educativa, pero ya comienza con determinadas resistencias. Bueno, ¿por qué se proponen el cambio, Julieta? Bueno, lo que dicen desde el gobierno de por qué este nuevo plan nacional, este nuevo plan de educación básica integral, como decíamos, es que varias cosas. Dicen que son modificaciones que son extremadamente necesarias. Ellos, cuando argumentan en el documento de transformación educativa por qué cambiar, lo que dicen es que el sistema actual no está resultando acogedor ni está acompañando el trayecto educativo de sus estudiantes y que además actualmente no se logra desarrollar los saberes esperados para seguir aprendiendo. Esto es lo que sucede en estas etapas fundamentales del aprendizaje. También dicen que estas modificaciones que plantean desde la Administración Nacional de Educación Pública son de raíz y sin maquillaje conceptual. Una de las cuestiones que decía ayer el presidente del CODICEN, Robert Silva, cuando se le consultó a propósito de este nuevo plan, es que la intención es que haya mayor diálogo entre las asignaturas. Lo que dice es que hoy en día los docentes del liceo, por ejemplo, que es una de las patas de este cambio, solamente se preocupan por su propia materia y que esto lo que va a llevar es a dialogar más entre las asignaturas y también a otros diálogos. Vamos a escuchar lo que decía Robert Silva. El séptimo, el octavo y noveno habla de eso, habla de una continuidad. El estudiante no llega a un ciclo y comienza de nuevo en primero, en segundo, en tercero, no. Ingresa en primaria y continúa, pero van a ir en séptimo a los liceos y a las UTU que ya existen, van a vestir los uniformes que corresponden a ese tercer ciclo educativo de la educación básica integrada y además lo que sí va a existir es lo que ahora muchas veces no existe, que es el diálogo pedagógico. El diálogo entre el estudiante que termina sexto y que va a comenzar séptimo, en donde, bueno, ahora va a tener 9 asignaturas, pero vamos a propiciar que en sexto se trabajen por áreas, ciencias naturales, ciencias sociales, la matemática, la lengua, y que exista un mucho mayor diálogo en ese tránsito entre pasar de la escuela primaria al liceo o a la UTU, que reitero, siguen estando las administraciones correspondientes, hemos cambiado la identificación de los grados junto con criterios sustantivos importantes para acompañar a nuestros estudiantes, para que no abandonen y para que aprendan. ¿Y las modificaciones en qué se basan? Bueno, vamos ahora sí a meternos de lleno en lo que se plantea, que lo que tenemos con respecto a este plan de educación básica integrada en realidad es un informe preliminar. Todavía no hay algo sustancioso, algo que se presente. Además, tampoco, es válido decir, tampoco está aprobado. Es una propuesta que se hizo desde la ANEP y que debe discutirse dentro de la propia ANEP y también con las asambleas técnico-docentes. Pero sí vamos a pasar a compartirles en pantalla dos de los principales cambios que envuelve este plan, como decíamos, este plan de educación básica integrada. El primero tiene que ver con una de las cuestiones más debatidas dentro de la transformación educativa planteada por el gobierno, que tiene que ver con la modificación del marco curricular nacional. Esto lo que hace es estructurar, ellos hablan de columna vertebral de la educación, estructurar lo que plantea la educación pública en dos grandes dominios, como estamos viendo aquí en pantalla. Esta educación basada en este tipo de competencias no es algo novedoso. Las competencias ya se utilizan en la educación y en varios ámbitos y en varios centros educativos. Sin embargo, esto lo que plantea o lo que plantean desde el gobierno es poder ponerlo en primera instancia y luego concentrarse en las asignaturas o en las cuestiones más curriculares. Estamos viendo entonces cuáles son estos dos dominios que organizan las 10 competencias en las que se basa el marco curricular nacional. El primer dominio es el de pensamiento
pensamiento y comunicación. Y las competencias son en comunicación, en pensamiento creativo, en pensamiento crítico, en pensamiento científico, en pensamiento computacional y la competencia metacognitiva. Las 4 restantes tienen que ver con el dominio de relacionamiento y acción. Y las competencias son la intrapersonal, en iniciativa y orientación a la acción, en relación con nosotros y en ciudadanía local, global y digital. Así que esto que estamos viendo acá, como decíamos, es uno de los puntos debatidos que tiene que ver con el marco curricular nacional. Es algo que además ya se conocía desde hace un tiempo, no es tan nuevo como este plan, esta estructura en términos educativos, pero que también ya ha recibido varias críticas por parte de docentes porque entienden que no se mete con el fondo de la cuestión educativa. Ahora sí vamos a pasar a ver lo más novedoso, lo que tiene que ver con el Plan de Educación Básica Integrada y esta estructura que se divide, se presenta desde la Administración Nacional de Educación Pública de esta manera. Lo que estamos viendo son los grados que ya conocemos: educación inicial, primaria y ciclo básico, que ahora pasaría a no ser ciclo básico, sino a ser 7º, 8º y 9º grado. ¿Qué hace este plan? Lo que hace es dividir en 3 ciclos la educación, en 6 tramos, en 9 grados y ponerlos bajo determinadas direcciones generales. Estos ciclos lo que hacen es envolver estos momentos fundamentales que ya conocemos de la educación. Los tramos tienen que ver principalmente con las competencias y con lo que se va a enseñar, y luego están los grados de 3 a 5 años, 1er y 2º grado, 3er y 4º grado, 5º y 6º grado. Aquí es que están quizás lo que más llama la atención: 7º y 8º grado y 9º grado. Sin embargo, estos 7º, 8º y 9º grado que estamos viendo aquí son los ya conocidos 1º, 2º y 3º de liceo. Por este lado de que en realidad esto ya es conocido, no es que se le consultó, por ejemplo, sobre esto a Robert Silva, no es que vayan a ir de túnica y moña hasta 3º de liceo. Por esto ya conocido es que bueno, algunas críticas de este plan vienen por ese lado, de que en realidad las modificaciones no son de fondo, sino que tienen que ver con nombrar diferente a lo que ya existe. Esta era una de las cosas que nos decía Pablo Martínez, coordinador del Observatorio del Derecho a la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Vamos a escucharlo. En principio, digamos, este tipo de cambios, que son más bien cambios en la nomenclatura, no producen efectos en términos educativos. ¿Sí? O sea, aquí no hay una alteración, digamos, de la estructura de grados ni de la lógica de grados. 1º, 2º y 3º de media pasan a ser 7º, 8º y 9º, pero siguen dentro del marco de secundaria y de la UTU, por lo cual tampoco hay ningún cambio. El estudiante que vaya a cursar 7º año se va a seguir encontrando con 10 docentes, prácticamente igual que lo que le sucede ahora al niño o a la niña que sale de 6º año y pasa a 1º de liceo o a 1º de UTU, de ciclo básico. Entonces, en principio, este tipo de ajustes en la nomenclatura, a priori uno no tiene por qué suponer que producen algún efecto, más allá del efecto de algún modo plantear que, bueno, que se están produciendo cambios, pero no parece nada sustantivo realmente. Es muy deseable que esa interfase entre primaria y media se procese del modo más amigable posible para los y las estudiantes. Y ese diálogo pedagógico sería ciertamente bienvenido. Ahora, a mí me parece que pretender, porque uno hace una presentación de un enunciado de cambios en el currículum y plantea una serie de áreas que tendrían continuidad entre un ciclo y otro, eso en principio no parece tener efectos efectivamente en que esto suceda. Ese diálogo pedagógico en realidad uno pensaría se podría dar en la medida que efectivamente se trabaje en la interfase. Pero no parece haber en este documento elementos de ese tipo. Es tiempo de móvil, otra vez dejamos los estudios de TV Ciudad. Macarena Vico está pronta y tiene entrevista vinculada a la cuestión educativa. Adelante, Macarena.
Exactamente, compañeros, seguimos en tema porque en el marco de esta transformación educativa que propone el gobierno hay un plan integral de educación básica integrada que fue analizado por la Federación Uruguaya de Magisterio, por eso estamos con Elvia Pereira, su secretaria general, para saber cuál es la posición que tiene la Federación, cuál es el análisis que hicieron en estos días. Bien, buenas noches. En principio y principal es la forma en que esto se está tratando de impulsar, sin consulta a los docentes, a los órganos de asambleas técnico-docentes. Nos enteramos a través de los medios, una vez más, de lo que se está proponiendo hacer. Y sobre esto el secretario ejecutivo críticamente dice que así como está presentado, no está dando respuesta a las reales necesidades de los niños y las niñas en las escuelas, pero tampoco a las docentes, a las maestras, a los docentes de las escuelas, para atender todas aquellas circunstancias, efecto de la pandemia, efecto de la crisis económica que muchas familias están viviendo y efectos de una crisis social que también se está viviendo. Esto no está contemplado en estos planes, no se contemplan acompañamientos a esos procesos de aprendizaje de aquellos niños o estudiantes que presentan rezago educativo, no está contemplado las reales necesidades de la educación. Para nosotros, para la Federación Uruguaya de Magisterio, debía convocarse, como está establecido en la Ley de Urgente Consideración, a un Congreso Nacional de Educación, donde allí todas las voces, actores sociales, movimientos, docentes, familias, pueden dar su voz sobre esta transformación educativa que claramente lo que está presentado no acompaña procesos de verdaderas reformas que la educación, que en educación se necesitan. Esto claramente está acompañado de procesos prácticamente electorales. Se ha planteado esta transformación educativa de cara a un año o un quinquenio de un gobierno que sí o sí quiere imponer algo que verdaderamente lo que hace es cambiar nombre por nombre de algunas de lo que ya teníamos en el sistema educativo. Bien, me mencionabas más temprano que también generó con mucha incertidumbre a nivel de las familias, esto que como ustedes se enteraron por los medios, también ellos. El lunes, inmediatamente ahora del reintegro del receso de primavera, los padres y madres de los alumnos de sexto año se acercaban a las escuelas preocupados y pensando y preguntando qué iban a hacer los chicos al año siguiente, el año que viene, porque esto, según lo que dicen las autoridades, se aplica a partir de marzo del 23. En esto de séptimo, octavo y noveno, el séptimo año, ¿dónde se va a transitar? ¿En el liceo, en la escuela? No, en la escuela no, es en los edificios de lo que conocemos hoy como liceo, solo que se va a llamar séptimo. Muchas gracias, Elvia, por estos minutos. Por acá todos, compañeros, seguimos con ustedes. Bueno, muchas gracias, Macarena, y pasamos de la educación a la economía. Sí, porque es día de columna de Germán de Agosto, que va a presentar, Natalia, un nuevo insumo del Instituto Nacional de Estadística. Sí. La demografía de las empresas uruguayas. ¿De qué se trata, Germán? Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Sí, vamos a analizar justamente algo que se presentó en la tarde de hoy y que tiene que ver con de alguna manera con ese concepto biológico de entender cómo es el ciclo de las empresas uruguayas en el sentido de cómo van transitando distintos hitos desde lo que es el nacimiento y lo que es la muerte. Esto de alguna manera se enmarca en el plan estratégico del INE, que justamente lo que busca es intentar quizás apoyarse menos en la información que viene en las encuestas y justamente pasar a apoyarse más en los registros administrativos. Con eso se gana calidad, se gana cobertura y se gana eficiencia, porque son registros que ya están. ¿Sí? En general, nosotros en la formulación de estadísticas nos apoyamos en justamente las encuestas que tienen un margen de error y que tienen otro conjunto de problemas que de alguna manera se subsanan pasando justamente a los registros estadísticos. Entonces, pasando a los registros estadísticos de las empresas, lo que tenemos acá son algunos de los principales hitos por los cuales atraviesa una empresa. El nacimiento, que para nosotros en este marco es una empresa que no existió durante los últimos 2 años, que justamente aparece su registro, eso es lo que se considera el nacimiento de la empresa. En el segundo trimestre del año, que es la primera fuente de datos que tenemos, nacieron más o menos 10.000 empresas. ¿Sí? Esto fue los nacimientos que tuvimos entre abril y junio. Segundo hito relevante en la vida de las empresas, lamentablemente, la muerte.
¿sí? Acá, ¿qué se considera muerte para una empresa? Justamente cuando no tuvo actividad durante los 2 años previos. En este caso, entre abril y junio murieron aproximadamente 5.267 empresas. ¿Sí? Pasamos una más, iniciaron el cese. Bueno, este es como el primer hito que de alguna manera puede conducir a la muerte de la empresa, porque es la empresa que estaban activas en efectivamente en el trimestre anterior, pero que no están activas en este trimestre. ¿Sí? De alguna manera todavía no están muertas porque no pasaron 2 años de inactividad, pero dejaron de justamente tener actividad. Y después tenemos el reinicio, que justamente son empresas que en el periodo anterior al análisis, en este caso sería el primer trimestre del año, no estaban activas, pero que en este trimestre, donde estamos justamente observando los datos, están activas. De alguna manera reinician. ¿Sí? Estos son algunos de los principales hitos que tenemos con números para estos primeros datos correspondientes a lo que pasó entre abril y junio. Nacimiento. Me parece interesante en todo caso, a riesgo de reiterarnos, repetirlo. ¿Las unipersonales pesan en esos números? Acá está todo, entiendo. Bien. Esto es todo nuevo, se presentó hoy, es un montón de información, ¿sí? Pero entiendo que acá justamente están los registros vinculados a ese universo de más o menos 176.000 empresas, ¿sí? Donde si aparece el registro debería de aparecer en alguna de estas etapas, ¿sí? También hay toda una cosa vinculada a los trimestres de supervivencia, pero lo dejamos afuera por un tema justamente de no cargar tanto de información. Ahora vamos una placa más y vamos a ver, ¿sí? Lo que pasó en el número de empresas, por este lado, y después vamos a pasar a lo que es el personal ocupado. Entonces, ¿qué pasa cuando comparamos lo que pasó en el segundo trimestre del año con lo que pasó en el primer trimestre del año? Habíamos dicho que nacieron más o menos 5.500 empresas, ¿sí? Y esto supone, en relación a los 3 primeros meses del año, un aumento de 9,3%. Las muertes, por el contrario, que fueron ese número que habíamos dicho, 5.267, son casi un 40% menos de las muertes que tuvieron lugar en los primeros 3 meses del año. De vuelta, acá estamos mirando número de empresas, pero podemos hacer el mismo análisis si pasamos al personal ocupado, que justamente es otra de las dimensiones que recoja este nuevo set de datos que tenemos. ¿Cuántos puestos nacieron en el segundo trimestre? Nacieron cerca de 12.000 puestos nuevos, ¿sí? Lo que implica un aumento trimestral de 7,5%. ¿Cuántos puestos se destruyeron? En este caso se destruyeron casi 8.500 puestos de trabajo, pero implica una reducción del número de muertes de puestos de trabajo. Así que tenemos como las dos dimensiones, las dimensiones vinculadas al número de empresas y las dimensiones vinculadas a los puestos de trabajo que están asociados a estas empresas. ¿Sí? Ahora, si pasamos una placa más, lo que vamos a hacer es, nos vamos a apoyar en los hitos que recorrimos, ¿sí? Pero vamos a hacer justamente el tránsito por la pandemia. Acuérdense, acá tenemos el trimestre de mayor afectación, que fue el segundo trimestre del 2020, y lo que empezamos viendo es el inicio del cese. El inicio del cese es, recuerden, cuando la empresa tuvo actividad en el periodo anterior, pero no tiene actividad en este. ¿Y qué fue lo que pasó? Justamente cuando vino la pandemia, el inicio del cese, el inicio de ese tránsito que de alguna manera puede derivar eventualmente en la muerte tras 2 años, aumentó un 26%. ¿Sí? Esto es una información muy rica que antes no teníamos, porque no teníamos justamente una demografía de empresas, sí teníamos otras aproximaciones, pero esto justamente es bastante nuevo. Y en particular, como es interactivo el panel de datos, esto se puede ver por sectores, se puede ver por departamentos y se pueden ver por otro tipo de dimensiones vinculadas al tamaño de la empresa. O sea, simplemente interactúan con la información y pueden ver efectivamente lo que ustedes quieren. Quieren saber cuánto fue el inicio de cese, por ejemplo, en el sector vinculado a las artes o las actividades recreativas en Maldonado. Simplemente van cargando la información en la página del INE y efectivamente les va a mostrar algo así. ¿Sí? Entonces, en el primer tránsito por la pandemia lo que tenemos es el inicio del cese. Si vamos una placa más, ahora vamos a ver lo que pasó con el nacimiento. En este caso, obviamente que el nacimiento cae cuando arranca la pandemia. ¿Cuánto cae? Más o menos un 40% en relación a lo que teníamos un año atrás. Esta es la comparación con un año atrás, o sea, con junio del 2019. ¿Sí? Luego se empieza a recuperar y bueno, volvemos a tener un ritmo de nacimiento de empresas similar al que teníamos antes de la pandemia. Incluso algo superior, sí, parece. Incluso algo superior porque también tenés, acá hay un montón de factores vinculados a lo que tenés con los rebotes, de alguna manera. Claro. ¿Sí? Y si pasamos ahora a la última placa, vamos a ver justamente el caso de las muertes de las empresas, donde de vuelta, acá tenemos el comienzo de la emergencia sanitaria, ¿sí? Y luego si se fijan acá lo que es interesante es cómo acá tenemos un pico vinculado justamente a que acá es donde se va apagando el periodo en el cual se termina el cese de la empresa.
¿sí? Por eso hay un máximo de lo que serían las muertes en marzo del 2022, porque todavía estamos dentro de ese periodo donde justamente la empresa todavía está dentro de lo que es el inicio del cese. ¿Sí? Y lo que estamos viendo ahora es una caída de las muertes asociada a que justamente ya transcurrieron 2 años desde junio del 2020 hasta junio del 2022 y justamente esas empresas que ya de alguna manera murieron se quedaron acá. ¿Se entendió un poquito esa dinámica? Porque justamente el periodo que se entiende necesario para catalogar una empresa como muerta son 2 años y es lo que transcurre de acá hasta acá. ¿Sí? Entonces eso es un poco el inicio del cese ese del que hablabas es eso. El inicio del cese es una empresa que deja de tener actividad, ¿sí? Pero distinta a la muerte, porque la muerte no tiene actividad, pero tampoco tuvo durante 2 años. Claro. Entonces, acá en esta ventana de tiempo que nos queda comprendida entre estos 2 puntos, es donde vos pasás como del cese a la muerte. Por eso tenés ese aumento ahí y después el cese. ¿Puede reiniciar en ese periodo? Y después podrías efectivamente reiniciar, pero con el reinicio, es un poco entreverado la cosa, pero el reinicio no tuviste que haber muerto para reiniciar. ¿En qué sentido? Tuviste que haber tenido algo de actividad durante esos 8 trimestres que son los 2 años. Entonces, esto es información nueva, es información que justamente forma parte de la nueva estrategia o el nuevo plan estratégico del INE de apoyar la formulación de estadísticas en registros administrativos y no tanto sobre encuestas. Bien. Muy bien. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias a ustedes. Bien. Bueno, vamos al panorama internacional en este momento, me parece. Estamos a régimen de pantalla caliente. Calienta para entrar Alejandro Gavar. Justamente por la información internacional. Sí, bueno, Alejandro Gavar, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Estamos a pocos días de las elecciones en Brasil. Crece la expectativa y también la diferencia aparentemente que tiene el expresidente Lula da Silva de cara a las elecciones del próximo domingo. Según la encuestadora IPEX, la ex Ibope, Lula tendría un punto más del que tenía hasta hace unos días, 47%, ahora le está dando 48% y según los cálculos que se hacen podría ganar en primera vuelta con el 52% de los votos. Esto porque obviamente en esa instancia se van a contar los votos válidos, no los blancos y los votos nulos, y es allí donde podría Lula llegar a ese 50 o pasarlo para obtener en primera vuelta la elección. De todas maneras, si no gana en primera vuelta, está previsto que en una segunda vuelta se lleve el 54% de los votos. De acuerdo con la consultora IPEC ex-Ibope, Lula creció levemente y tiene el 48% de intenciones de voto, mientras que Bolsonaro se mantiene estancado en el 31%, una ventaja de 17 puntos para el líder del PT. La tendencia confirma lo que habían mostrado otros sondeos los últimos días, animando al comando de campaña de Lula con la posibilidad de un triunfo en primera vuelta, ya que según IPEC Lula tendría el 52% de los votos válidos, 2 puntos más de lo necesario para vencer en la primera vuelta, algo que el Partido de los Trabajadores nunca ha conseguido. Según IPEC, en una eventual segunda vuelta Lula vencería a Bolsonaro por 54 a 35%, por lo que el comando de campaña de Lula refuerza esta semana un llamado al denominado voto útil para resolver la elección con los sectores del centro izquierdista Ciro Gómez como principal blanco. Bolsonaro volvió a cuestionar anoche la integridad de las elecciones y se negó a afirmar que va a dejar el poder en caso de ser derrotado, sosteniendo en una entrevista con el canal Record que los mismos ministros de la Corte Suprema y del Tribunal Electoral que devolvieron a Lula sus derechos políticos son los responsables por la conducción de las elecciones y que esto podría perjudicarlo. Uno de los acontecimientos de estas horas ha sido la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, un tema muy sensible que además tuvo 7 años, esa frontera bloqueada por decisión del presidente Maduro, donde había una relación muy tensa con el gobierno de Iván Duque. Lo cierto es que Gustavo Petro cumplió con su promesa, algo que fue agradecido como un paso histórico, según dijo Maduro, la decisión del presidente colombiano de restituir una frontera que, según dice el presidente colombiano, espera contribuya a un mejor desarrollo no solo de las relaciones entre ambos países, sino también de los derechos humanos. Los primeros camiones en pasar fueron los que llevaban insumos importantes desde el punto de vista médico y otros, porque ahora se retoma precisamente la fluidez en una frontera sumamente importante y la relación entre ambos países.
El acto tuvo lugar en el puente Simón Bolívar, el principal paso fronterizo entre los dos países, que a partir de ahora se espera se mantenga en funcionamiento para el tránsito vehicular, una medida que habían esperado miles de habitantes, gremios y empresarios a ambos lados de la frontera, que reconectará así el tránsito de carga por los puentes que comunican al departamento colombiano de Norte de Santander con el estado venezolano de Táchira. Se trata de la zona por donde miles cruzan a diario caminando, principalmente inmigrantes venezolanos, y la única forma en que ha sido posible transitar desde que el presidente Nicolás Maduro dictó la prohibición en el 2015, y con la nueva disposición está prevista la recuperación total del que fuera el paso fronterizo más activo de América Latina, en una línea limítrofe de más de 2.200 kilómetros. El mandatario colombiano Gustavo Petro celebró la vuelta a la normalidad en un paso tan importante como el existente entre Colombia y Venezuela, y afirmó que este acto debe redundar en un salto cualitativo en materia de derechos humanos para las personas que transitan esta frontera, destacando que esta decisión normalizará el movimiento de personas y comercio que antes existía. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció a su homólogo Gustavo Petro por este paso inmenso, según dijo, en nombre de más de 30 millones de venezolanos y venezolanas, que se ha dado para restituir las relaciones de hermandad, unión, cooperación y de complementariedad, destacando que en los momentos más oscuros, cuando se trató de invadir Venezuela por esos puentes para traer la guerra, la violencia y el terrorismo, sabía que más tarde o temprano este día iba a llegar. Nos vamos a México. Ayer se cumplieron 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y posiblemente de su muerte también. Lo cierto es que el hecho destacado es que el fiscal que estaba a cargo del caso ha renunciado por discrepancias con la Fiscalía General, que dejó sin llamar a varios de los imputados, entre ellos algunos militares que estarían involucrados. Lo que queda claro es que tanto autoridades mexicanas y también grupos criminales estuvieron detrás de la muerte de los estudiantes. Omar Gómez Trejo, el fiscal encargado del caso Ayotzinapa, en el que 43 estudiantes desaparecieron en el estado de Guerrero, en el sur de México, en 2014, renunció a su cargo este martes, un día después del 8º aniversario de la tragedia. Por diferencias, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina. El fiscal presentó su dimisión después de que el personal de la Fiscalía General de la República cancelara sin consultar al funcionario 21 órdenes de detención, 16 de las cuales corresponden a miembros del Ejército, porque no aparecían en el informe del caso. Activistas y familiares realizaron una protesta multitudinaria en la capital mexicana por el 8º aniversario de la desaparición de los estudiantes, que marcó la historia de México, donde los padres de los jóvenes afirmaron que no serán acallados. Estamos aquí para exigirle al gobierno mexicano, que hizo compromisos con nosotros, saber la verdad de dónde están los normalistas. No estoy conforme con este informe que dice que nuestros hijos están muertos. ¿Dónde están?, dijo en entrevista con varios medios extranjeros Clemente Rodríguez, padre de uno de los estudiantes. El más reciente informe de la Comisión de la Verdad reconoce que participaron el crimen organizado y autoridades mexicanas, con lo que se ha buscado desmentir la verdad histórica presentada en la administración del expresidente Peña Nieto. Rusia ha afirmado que el sí ha ganado luego de varias jornadas de referéndums en las zonas ocupadas la anexión a Rusia. Esto luego de que se pusiera justamente a votación en las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk y también en las regiones ocupadas por Rusia en el sur de Gerson y Zaporizhia, de pedir esa anexión o no. Lo cierto es que este referéndum no va a ser aceptado ni por la OTAN, ni por Estados Unidos, ni el G7, ya lo han anunciado. Y por otra parte, el presidente ruso Vladimir Putin volvió a amenazar con la utilización de armas nucleares. La Comisión Electoral rusa afirmó que el sí obtendría entre un 97 y un 98% de los votos, tras un recuento parcial de papeletas en los centros de votación en Rusia, en donde estaban convocados a votar cientos de miles de ucranianos refugiados. Dirigiéndose a la prensa rusa, el jefe de la administración ocupante de Gerson, Vladimir Saldo, reivindicó ya la victoria del sí en esta votación organizada desde el 23 de septiembre y en presencia de las tropas rusas, y a pesar de los bombardeos, sostuvo que está claro que una mayoría aplastante de gente ha
ha apoyado la salida de Ucrania y la unión con Rusia. El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, minimizó el valor de estos pseudo-referendos y sostuvo que los mismos no cambiarán nada en la política ucraniana, su diplomacia o acciones en el terreno militar, al tiempo que los aliados de Ucrania denunciaron los actos electorales organizados de manera expeditiva ante el avance de las fuerzas de Kiev, que con el apoyo de armas occidentales recuperó miles de kilómetros cuadrados a los rusos desde inicios de septiembre. El G7 juró que nunca reconocerá los resultados, una fórmula reiterada este miércoles por el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, quien sostuvo que Estados Unidos y muchos otros países lo han dejado claro y que nunca reconocerán la anexión del territorio ucraniano por parte de Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó por su parte que estos referendos pretenden salvar a las poblaciones que residen en esos territorios, que representan algo más del 20% de la superficie ucraniana, y amenazó de nuevo este martes con recurrir a las armas nucleares en caso de que sea necesario. Bueno, nos vamos a una tanda. Es cierto, pero queda todavía más MBD Noticias Central. No se vayan. Y volvimos para irnos prácticamente, casi que de despedida. Pero algo importante antes de irnos, los datos del tiempo. Es cierto, es cierto. Vamos a repasarlo ya mismo, a ver qué prevé Inumet para las próximas 72 horas. Sí, claro, fundamentales para muchos. Miércoles 28 de septiembre se nos va el mes de septiembre. 8 grados de mínima, 19 de máxima. Pasado mañana, jueves 29, penúltimo día del mes, 5 de mínima, pese a que estamos con temperaturas muy lindas durante la jornada. En el comienzo de cada día, temperaturas bajas, la máxima para el jueves, 19 grados. Sube la mínima a 8 y baja a 1 grado la máxima el viernes 30 de septiembre, donde se ven las nubes, pero creo que las nubes van a empezar ya el jueves. Es un pronóstico muy esperado el del viernes porque será jornada de marcha por la diversidad. Que llueva o no llueva, se va a hacer igual y la va a transmitir. Veremos en qué condiciones TV Ciudad. Conductor. Con Mariana Abreu. Con Mariana Abreu, el señor Martín Rodríguez. Y la señora estará en el informativo. Yo quiero completar los anuncios con Wilmar Amaral también en la co-conducción el viernes. Bien, así que bueno, los esperamos el viernes, pero les pedimos que se queden ya porque viene el lado B. Justamente, el lado B ya empieza, así que a quedarse en la pantalla de TV Ciudad. Luego la letra chica y nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Que pasen bien. Naftas deberían bajar casi 3 pesos y gasoil subir 1 peso a partir de octubre, según el estudio de la URSEA de septiembre. Poder Ejecutivo todavía no tomó resolución. La detención del jefe de seguridad presidencial impactó fuertemente en la conversación pública e implicó un crecimiento muy importante de las menciones negativas sobre la calle Pou en redes. Ex relator de libertad de expresión de ONU pide una investigación independiente sobre el caso del periodista Gabriel Pereira. El abogado de Maya Sicurel reconoció que la contadora y la firma que representaba en Uruguay fueron parte del esquema de corrupción montado por Odebrecht, pero de manera involuntaria. Naciones Unidas expresó su inquietud ante la eventual aprobación de un proyecto de ley que otorgaría la prisión domiciliaria para mayores de 65 años. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, recibió hoy al sindicato policial, cuyos dirigentes manifestaron sospecha de seguimiento por parte de inteligencia. La demografía de las empresas uruguayas y su tránsito por la pandemia. Un importante grupo de docentes de educación musical, ciencias físicas, educación social y cívica y comunicación visual hicieron público su rechazo al nuevo plan de educación básica integral presentado por la ANEP. Retornó a actividad por Internet del Banco República y en las sucursales con operaciones enlentecidas por alta demanda. El sí lidera los resultados de los referendos de anexión de regiones ucranianas, según la Comisión Electoral de Rusia. Una encuesta le da a Lula da Silva una amplia ventaja sobre Jair Bolsonaro a menos de una semana de las elecciones de Brasil.